Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Es la última clase del curso de introducción a la gestión de proyectos o del primer módulo de introducción a la gestión de proyectos. Vamos a ver un leve repaso de lo que ya habíamos visto para que de alguna forma u otra tengamos frescas toda la información, ¿no? Vimos un primer módulo de introducción a los proyectos en donde hablábamos un poco de los conceptos básicos que es el Project Management Institute. Hablábamos un poco también de qué es el PMP, el Project Management Professional. Esta es la certificación que da el PMI a todos los gerentes de proyectos que presenten ese famoso examen de certificación. También vimos lo que es el PM Book. El PM Book es, como yo digo, casi siempre es el libro gordo de petete de la gerencia de proyectos, de la gestión de proyectos. Es todo ese libro que acumula todas las buenas prácticas, todas esas recomendaciones que nos da el PMI para que nosotros seamos mejores gerentes de proyectos. Cabe destacar de que el PM Book se actualiza cada cierto tiempo, normalmente cada 2 años, y sale una nueva versión. Hoy en día última versión, la versión que está en línea, es la sexta edición y la séptima edición que iba a salir este año, bueno, por todo el tema que se está viviendo a nivel mundial con lo del virus, va a salir es el año que viene, febrero del año que viene. De todas formas, ya en Internet se pueden conseguir ciertos puntos, ciertas extracciones que se han hecho de esa séptima versión que está bastante enfocada a metodologías ágiles. Ok, chévere. También vimos el concepto de lo que es un PM. Un PM es un Project Manager, es ese título que recibe todo gerente de proyecto. Cuando la PMO, que es la oficina de gestión de proyectos, de gerencia de proyectos, está implementada en una organización. Típicamente los PMs reciben otros nombres y dependiendo de la bibliografía que nosotros veamos, vamos a ver títulos como gestores de proyectos, líderes de proyectos, coordinadores de proyectos, pero cualquier título siempre va a ser referencia al Project Manager. A mí me gusta mucho usar el término de líder de proyecto. De verdad que un líder implica un nivel, un plus, un nivel técnico más allá, un nivel de conocimiento más allá, que muchas veces los gerentes de proyectos tradicionales no tienen. ¿Sí? Ok, vimos un poquito de lo que es la gestión de proyectos. En resumidas palabras, es esa disciplina que estudia el planeamiento, la organización, la motivación y el control de los recursos con el propósito de alcanzar uno o varios objetivos. A nivel de recursos podemos hablar tanto recursos humanos, que hoy en día se le denomina talentos humanos, o podemos hablar de recursos materiales. ¿Ok? Lo importante en la gestión de proyectos es saber que toda gestión de proyectos va asociada a un proyecto. Y un proyecto siempre debe ser un esfuerzo temporal para producir un único producto o servicio. Ese único producto o servicio, a su vez, debe alcanzar objetivos únicos también y debe de aportar un cambio positivo o dar un valor agregado a lo que es el entorno organizacional o un entorno, un ambiente en general, ¿no? Ok, también tocamos un poco de qué es para ustedes o qué es para ti la gestión de proyectos. Hablamos ya de que la gestión de proyectos es un esfuerzo orientado a obtener un producto o servicio único y es temporal. Tiene un comienzo y un fin determinado. Recordemos que es súper importante en todo proyecto que nosotros nos pongamos o tengamos bajo nuestra responsabilidad indicar una fecha de inicio y una fecha fin para el proyecto, un comienzo y un fin. Tal vez pudiéramos dar estimaciones, eso no hay ningún inconveniente, pero siempre vamos a buscar por lo menos una fecha aproximada para generar el compromiso en los equipos. ¿Por qué? Porque un proyecto que inicia sin una fecha fin, normalmente tenemos un equipo en donde viene y nos dice, ajá, y uno les pregunta, ¿cuándo vamos a comenzar? Y el proyecto, la gente que está involucrada en los equipos viene y dice,
no, tranquilo, un día de esto. Un día de esto no es una fecha. También pasa lo mismo con el fin, ¿no? ¿Cuándo vamos a terminar esta fase o este proyecto? Bueno, tranquilo, lo terminamos cuando terminemos. Entonces, no. Siempre que un proyecto tenga un comienzo y un fin determinado, siempre vamos a aumentar nuestras posibilidades de éxito dentro de los proyectos. ¿Cuándo se alcanza el final de los proyectos? Ok, el final de un proyecto, bueno, la primera premisa es que todo proyecto se alcanza cuando los objetivos se cumplieron. Una vez que los objetivos se cumplen, el proyecto finaliza. Y objetivos siempre alineados a lo que era el producto o el servicio a ofrecer inicialmente. También puede finalizar un proyecto cuando se decide su culminación porque los objetivos no se van a cumplir. Aquí me gustaba poner bastante el ejemplo de que es más barato cerrar o culminar un proyecto al 80%, al 70%, que llevarlo a un 100% de ejecución. Muchas veces esta decisión es difícil, pero hay que tomarla. Bueno, en el ámbito social que nos desarrollamos, es rara vez cuando alguien dice, mira, por temas de costo, nosotros no vamos a culminar este proyecto y aquí se cancela. Muy rara vez. Pero eso también es un motivo de que literalmente te puede salir más barato cancelar el proyecto al 80, al 70% que llevarlo a un 100%. ¿Ok? El otro punto es que cuando finaliza un proyecto, bueno, un proyecto también puede finalizar cuando las necesidades que dieron origen al proyecto ya no existen. Y aquí les comentaba un poquito del ejemplo de la escuelita que me tocó en algún momento gestionar, todo el proyecto como tal, que se iba a construir en un pueblito por allá, por el llano, ¿no? Y esa escuelita, uno de los alcances de esa escuelita es que iba a ser para 300 alumnos. Bueno, chévere, empezaron a construir la escuela, durante la construcción de esa escuela empezaron a existir varios retrasos, empezaron a desviarse varios indicadores de rendimiento del proyecto, más allá de los costos, de la calidad del proyecto, muchas cosas, uno va levantando alarmas, cabe destacar, pero el proyecto de esa escuelita terminó 2 años después. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, que cuando comienza el proyecto de la escuela, sí, había una población estudiantil de 300 alumnos y hasta más. Y la escuela iba a cubrir parte de esa población, iba a atender parte de esa población, pero cuando culmina, más allá de la fecha inicial, de la fecha fin que estaba planificada para el proyecto y culminan 2 años más allá, y van a hacer la inauguración, se consiguen con que a la inauguración asiste nada más eran 3 o 4 alumnos. ¿Y qué pasó aquí? Bueno, que ya las necesidades que dieron origen al proyecto inicial de 300 alumnos ya no existían. Ese proyecto se tuvo que haber culminado mucho antes. ¿Y que por qué no existía? Bueno, porque esos alumnos o se fueron del país o fueron a otras escuelas, a otras regiones. Hay muchos motivos de por qué ya no estaban esos alumnos. El punto es que ya esa escuela, ya a pesar de que tenía una capacidad para 300 alumnos, ya no era útil, ya sus necesidades iniciales ya no existían. Y por último, un proyecto finaliza cuando está vinculado al plan estratégico de la organización. A nivel organizacional, a nivel corporativo, hay proyectos que están vinculados directamente al plan estratégico. El plan estratégico es esa ruta, ese norte que toda empresa tiene, ¿no? A nivel de proyección. ¿Y qué pasa cuando un proyecto está vinculado al plan estratégico? Sí, porque sí tiene que finalizar, porque un proyecto afiliado al plan estratégico es un proyecto de alta prioridad para la empresa. Es un proyecto que hay que buscar de todas cómo finalizarlo, ya que ese proyecto va a alcanzar normalmente un objetivo, una meta de ese plan estratégico. Ejemplo, si una empresa dentro de su plan estratégico tiene absorber o incrementar su cartera de clientes, y un proyecto va asociado con el aumento de la cartera de clientes, ese proyecto
tiene, o ese producto, ese proyecto tiene que finalizar para poder cumplir esa meta del plan estratégico de la organización. A nivel de naciones también se maneja un plan de la nación, o sea, a nivel de organismos gubernamentales, porque podemos aquí hablar de la empresa privada y del área pública, y a nivel de organismos gubernamentales también los proyectos van alineados al plan de la nación. Bueno, deberían de ir alineados al plan de la nación. Ok. Vimos también los elementos de una cartera de proyectos, vimos que es un portafolio, que es un programa, que es un proyecto. En resumidas palabras, ese portafolio va a ser esa colección de proyectos que lo único que tienen en común es su área de desarrollo, ¿no? Por ejemplo, hay un portafolio del área de contabilidad, hay un portafolio del área de TI, hay un portafolio para cada área de negocio de la organización. Un programa, en cambio, a diferencia, un programa va a ser un conjunto de proyectos que van a estar, o subproyectos, que van a estar interrelacionados y que deben de estar coordinados para que a su vez termine el programa efectivamente. Normalmente los programas se terminan creando cuando la complejidad de un proyecto es tan alta que necesitas dividirlo, desglosarlo en varios proyectos o en varios subproyectos. ¿Para qué? Para manejarlo de una forma más fácil, para conseguir victorias tempranas de una forma más rápida y no esperar a que termine un proyecto de 2, 3, 4, 5 años y ver el logro final. Pudiéramos estar viendo la culminación de varios pequeños proyectos y ver logros paulatinos. Esas victorias tempranas que hoy en día se manejan tanto en metodologías ágiles. Y al final de estos tres términos tenemos el de proyecto. De proyecto, ya lo sabemos, va a ser ese conjunto de actividades organizadas y planificadas que se ejecutan con la finalidad de lograr objetivos definidos o un producto, un servicio. Siempre, recuerde, es un esfuerzo temporal. Todo esto es porque va a tener un tiempo determinado, ¿no? Y bueno, y van a tener unos recursos limitados. ¿Qué vimos también? Vimos también que es una oficina de proyectos. Las oficinas de proyectos va a ser esa estructura dentro de la organización que gestiona, estandariza y ayuda a la gobernabilidad de los proyectos dentro de la organización. De una forma debería o debe de hacer más fácil la opción de compartir recursos, metodologías, herramientas y técnicas. Más allá de eso, muchas veces tiene que proveer de gerentes de proyectos a los proyectos. Las responsabilidades de la PMO pueden abarcar desde el suministro de funciones de soporte para la dirección de proyectos, sencillamente dar consejos, recomendaciones tipo consultoría, hasta la responsabilidad propia de la ejecución de uno o más proyectos. Y aquí vamos a entrar en los diferentes tipos de PMO que existen a nivel organizacional. Tenemos el primer tipo de PMO, que es una PMO de apoyo. Las PMOs de apoyo se limitan o tienen ese ámbito, ese alcance de proveer políticas, metodologías, plantillas, lecciones aprendidas, pero con un muy bajo control sobre los proyectos. Sencillamente es como una PMO para preguntarle, para consultarle cuáles son las mejores prácticas, para que nos den material y nosotros muchas veces a lo mejor como líderes técnicos podamos absorber ese material e implementarlo dentro de nuestros proyectos. Después tenemos una PMO de control, en donde más allá de tener esas funciones básicas de proveer políticas, metodologías, plantillas, más allá de brindar ese apoyo y esa orientación a la organización, se acerca más a la capacidad de gestionar la cartera de proyectos, la capacidad de arrojar métricas y usar herramientas y software que ayuden a arrojar métricas de rendimiento sobre los proyectos. Aquí las PMO de control deben asegurar la aplicación de esas buenas prácticas corporativas, tienen un control moderado sobre los proyectos, mas no son responsables de la ejecución de los mismos, pero, por sobre todo, debe arrojar informes y métricas. Eso es súper importante en una PMO de control.
Y por último, tenemos las PMO de directiva, en donde se proveen, más allá de tener las otras dos capacidades de la de apoyo, de la de control, aquí tienen otras capacidades en donde se provee gerentes a los proyectos. A mí no me gusta mucho el término de gerente, como se los he comentado, me gusta más el término de líderes, en donde se provee líderes a los proyectos. Y aquí sí es responsable de la ejecución de los proyectos. Aquí, si un proyecto falla, la PMO junto con ese proyecto está fallando, junto también con el líder de proyecto. La PMO de directiva tiende también, o tiene una tendencia a tener una cartera de proyectos especiales y estratégicos. ¿Por qué? Porque las PMO de directivas las van a poder ver muchas veces en los organigramas como un staff de la alta gerencia de una organización. Aquí cabe destacar que, bueno, que el control de estas PMO de directivas es bastante alto y se tienden a ver en organizaciones bien complejas y bien estructuradas. Un ejemplo, un banco, una empresa de alimentación o cualquier otra empresa en donde uno diga, wow, sí, la operatividad y la dirección en general de toda esta empresa es bastante compleja y aquí hace falta una PMO directiva. Ok. Vimos también las restricciones de un proyecto, vimos las 6 principales restricciones de un proyecto y la principal de todas, ¿cuál es? El alcance del proyecto. Si el alcance de un proyecto no está claro, es un proyecto que debe de tener bastante riesgo en no poder alcanzar su meta, valga la redundancia. También vimos que está el alcance, más allá del alcance está el tiempo, el costo, los recursos, la calidad del proyecto y el riesgo intrínseco que hay en todo proyecto. Sabemos que no es un solo riesgo, son varios riesgos que amenazan normalmente la ejecución y la exitosa culminación de los proyectos. Ok. Y está el famoso triángulo de hierro de los proyectos. Y aquí es en donde vemos que hay prioridades en las restricciones de los proyectos. La primera prioridad que tiene un proyecto es el alcance, como les contaba. Todo proyecto cuando inicia debe tener objetivos claros, metas claras. Y si no están claros, hay que aclararlo. Súper importante. Lo segundo, el costo del proyecto. Por lo menos aquí a nivel local se tienden a manejar los costos de una forma bastante, digamos que eh, secreta o privativa, pero todo gerente, todo líder de proyecto debe tener por lo menos un costo global del proyecto para que él visualice y tenga la opción de reaccionar ante cualquier imprevisto a nivel de costo, a nivel presupuestario de los proyectos. Y el otro, la otra esquinita de este triángulo de hierro es el tiempo. Todo proyecto, ya como sabemos, es un esfuerzo temporal y debe tener un tiempo delimitado. Si un proyecto no sabemos cuándo comienza, no sabemos cuándo culmina, es un proyecto que va a tener un alto riesgo de no culminar exitosamente. Entonces, bien, el tiempo también lo tenemos que tener súper, súper, súper claro. En la mayoría de las organizaciones, el tiempo es una restricción clave para ser atajada y para que de alguna forma u otra no se desvíe durante la ejecución del proyecto. Y tenemos, por último, abarcando el alcance, el costo y el tiempo en todas estas restricciones, la calidad del proyecto. La calidad del proyecto es súper importante. Es más, siempre le digo, si ustedes quieren raspar un examen del PMI de certificación para el PMP, sacrifiquen en sus respuestas la calidad. Y listo, examen raspado. La calidad es lo único en los proyectos que no se sacrifica. No pueden negociar ni sacrificar la calidad de los proyectos. Y ustedes van a decir en algún punto, o me lo dijeron también en algún punto, profesor, pero la calidad muchas veces se sacrifica en los proyectos. Sí. ¿Y qué pasa cuando una empresa, cuando un emprendedor, cuando cualquier persona sacrifica la calidad de sus productos? Tienden a
no pongamos términos fatalistas, yo voy a decir tienden a morir, pero tienden a decaer. Y cuando decae la calidad junto con la empresa, junto con ese emprendedor, ya se puede visualizar de que es un proyecto que no va a llegar, no va a cumplir sus metas, ¿no? La calidad debe estar en todos. Hicimos unas prácticas en donde lo único y la única forma de raspar esas prácticas que vamos a ver a continuación, más no las vamos a ejecutar, era sacrificando la calidad. Y así les van a salir las preguntas para la certificación del PMP. Si hay una pregunta en donde la calidad te la ponen como negociable, como sacrificable, esa pregunta, si sacrificas la calidad, esa pregunta ya de una vez una pregunta mal calificada. Entonces, bueno, aquí vimos el ejercicio de lo que era la construcción de un canal con esclusas donde se definió un alcance de tráfico de 600 millones de toneladas. Esto lo vimos. Hicimos varias preguntas, cuál tipo de restricción cambiaba dependiendo de esas preguntas. Esto sería súper, súper bueno de que en un futuro ustedes puedan de alguna forma u otra seguir haciendo este tipo de práctica, porque el examen para el PMP, para certificarse como PMP, es pura práctica y son de este tipo de preguntas. Lo siguiente es, bueno, el planteamiento a nivel de gerente que se habló en esas prácticas, se hizo otra vez la pregunta de cuáles fueron las restricciones ajustadas. Recuerden, la única restricción que no se puede estar ajustando o negociando es la calidad. Y bueno, aquí terminamos esa práctica. Después hablábamos un poquito de cuáles son las fortalezas y los roles y responsabilidades que debe tener todo gerente de proyectos o todo líder de proyectos. Las fortalezas son capacidad de coordinación general, súper importante, conocimiento, y aquí cuando se habla conocimiento, no solo de gestionar proyectos, sino conocimientos técnicos, conocimientos especializados. Todo gerente de proyecto, todo líder de proyecto que tengan esos conocimientos especializados es un líder de proyecto que tiene una fortaleza súper, súper grande. Este, la otra fortaleza es la capacidad de gestión de todo, gestión de tiempo, gestión de recursos en general, recursos humanos o recursos materiales, gestión de los costos, gestión de absolutamente todo. Muchas veces la gestión tiende a ser tediosa para muchos gerentes y líderes de proyectos, pero gestionar es parte de su fortaleza, esa capacidad de gestionar debe ser parte de su fortaleza. Lo siguiente es las habilidades interpersonales. Aquí podemos hablar un poquito de habilidades blandas, pero que si no se tienen como fortalezas, vamos a tener problemas para poder llevar a cabo nuestros proyectos de una forma exitosa. Y la primera habilidad blanda que hablamos es del liderazgo. Todo proyecto, todo líder de proyecto debe tener un líder. Por eso me gusta más el término del líder de proyecto. Un líder siempre, siempre, siempre va a promulgar, va a dar esas premisas, ese norte de a dónde vamos con este proyecto con el ejemplo. Siempre, siempre, siempre un líder va a ser ejemplo, ejemplo de lo que hay que hacer dentro de ese proyecto. Lo siguiente es poder trabajar en equipo, no se aceptan ni es bien visto un gerente, un líder de proyecto que no sepa trabajar en equipo, que no sepa sentarse al lado de alguien y decirle vamos a ayudarte o por favor ven a ayudarme. Siempre hay que saber trabajar en equipo. Lo siguiente es que todo líder de proyecto, bien sea para bien o bien sea para mal, le va a tocar tomar decisiones. Y aquí doy una recomendación muy personal. Cualquier decisión que sea tomada dentro de un proyecto en sus organizaciones debería de ser una decisión respaldada por métricas, por números, por evidencias tangibles. ¿Por qué? Porque las decisiones que son respaldadas por algo, por alguna métrica, por algún número, siempre van a ser más fuertes que aquellas decisiones que, por ejemplo, digan, las tomé porque me pareció bien o me dio una corazonada de que tenía que tomar.
¿sí? Muchas veces esas corazonadas funcionan, pero si esa corazonada va respaldada de una métrica, de una evidencia, es mucho mejor. Y por último, la comunicación. Todo líder de proyecto, todo gerente de proyecto debe ser 100% efectivo con sus comunicaciones. Sí, porque, y aquí es en donde empezamos a ver cursos para poder hablar mejor, para poder de alguna forma u otra expresarse de una mejor forma con sus equipos de proyectos. Y es que todo líder de proyecto debe de ser un líder de proyecto que se comunique bien, que tenga unas comunicaciones establecidas, rápidas y directas con sus integrantes, con su equipo de proyecto. Eso es a nivel de fortaleza. A nivel de roles y responsabilidades que tenemos. Bueno, un líder de proyecto debe asignar y administrar eficientemente los recursos, cualquier tipo de recurso que tenga a su disposición. Debe administrar los costos, bien sea costos globales y no tan detallados, o bien sea un nivel de costo bastante detallado. Debe enfocarse al alcance de los objetivos. Recuerden, no se pueden estar enfocando en, no sé, en la fiesta de mañana, hablo durante la ejecución del proyecto, ¿no? No se pueden estar enfocando de la fiesta de mañana o de lo que comentó alguien o de lo que escucharon en el pasillo. Deben de enfocarse en alcanzar los objetivos. Todo líder de proyecto, su norte van a ser los objetivos de ese proyecto. Lo siguiente es ser proactivo. Sí, por ahí tengo un mensaje de texto. Lo siguiente es ser proactivo para evitar los problemas. Un gerente de proyecto no puede, o un líder de proyecto no puede estar esperando a que le lleguen los problemas. Es más, muchas veces a nivel profesional me he conseguido con alguien, no, vamos a esperar que explote ese problema. No se debe esperar a que explote el problema. Se debe ser proactivo y evitar ese problema. Más allá de eso, debe liderizar o liderar equipos de trabajo asignados, no equipos de trabajo que se inventen o que se tomen el camino, que sencillamente, mira, ese equipo de trabajo creo que es mío, vente, vamos a liderarte. No, deben de ser equipos de trabajo asignados a ese líder o a ese gerente de proyecto, o creados por ese líder y ese gerente de proyecto. Y por último, debe presentar entregables y explicar las variaciones. Los entregables son todas las evidencias que nos sirvan para garantizar y para velar y para indicar de que una fase del proyecto o parte de un proyecto está siendo bien ejecutada, de que en verdad se están cumpliendo las metas y el alcance, los alcances bien, que fueron definidos para el proyecto. Más allá de eso, si un entregable no está presente y hay una desviación a nivel de tiempo, a nivel de costo, a nivel de recursos, es importante dar explicación de esas variaciones. Y más aún, es súper importante que al lado de esa explicación de la variación, normalmente es una variación de tiempo, al lado de la explicación de esa variación vaya una solución, una mitigación, un plan de respuesta para esa variación. Si a lo mejor tengo una desviación a nivel de tiempo y llega alguien, y me llega otro mensaje de texto, y llega alguien y me dice, mira, esa desviación es porque, bueno, fulanito se enfermó, le dio, qué sé yo, coronavirus y no puede ahorita atender sus funciones dentro del proyecto, uno da esa explicación, pero al lado tiene que tener una respuesta, bien sea para la alta gerencia o para quien se le esté dando la explicación, ¿no? Y decir, tranquilo, fulanito se enfermó, no puede atender sus funciones, por eso se ha estado retrasando el proyecto en esa área en específico, pero tranquilo que otra persona, Daniel, va a abarcar las funciones de fulanito. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa, que a lo mejor ustedes no la van a ver en vivo, pero la vamos a tener. Ok, continuando con el repaso, antes de llegar a esa última clase que teníamos que ver y que teníamos que tener en cuenta, seguimos con que visualizamos lo que era un equipo del proyecto. El equipo de proyecto iba a estar conformado por expertos de apoyo, por representantes del cliente o usuarios, que esos son, recuerden, los que firman, los que aceptan los entregables durante el proyecto.
También iba a estar compuesto por vendedores o proveedores y por miembros de la empresa, socios o accionistas o algún gerente general que esté a cargo de la organización. Todo equipo de proyecto debe estar bien localizado, bien identificado para que nadie quede por fuera y después en un futuro tengamos adversarios este, en el proyecto. Ajá. Continuando. Un minutico, parte de la grabación en vivo. Ok. Listo. Se acabó el problema. Continuamos. Vimos lo que son los stakeholders o los interesados en los proyectos, pero vamos a definir cuáles son sus características principales. Primero son personas o grupos de personas, organizaciones que provee requerimientos al proyecto, que de alguna forma u otra tienen esa opinión, esa opción o ese poder de decir, mira, yo quiero que también se haga esto dentro del proyecto. Que el día de mañana pueden levantar la manita y pueden decir, mira, quiero que este requerimiento o este objetivo específico esté plasmado en el proyecto y se ejecute dentro del proyecto. Lo siguiente es de que deben mantenerse, todos los stakeholders deben mantenerse informados y debe solicitarse su punto de vista acerca del progreso de los requerimientos con la finalidad de mantener satisfechas sus expectativas. Y aquí les ponía un ejemplo de que durante la ejecución de un proyecto, de la instalación de unas antenas, llegamos a instalar las antenas en un edificio y ese edificio tenía un stakeholder que no había sido identificado, que no había sido visto con anterioridad. Y ese interesado, ese stakeholder, era la presidenta de la Junta de Condominio. Cuando llegamos a instalar las antenas, la señora sencillamente dijo, ya va, levantó la manita y dijo, no, esas antenas no se van a instalar en mi edificio. Y era un stakeholder que aunque no tuviera un nivel gerencial, un nivel de vicepresidencia o algo, tenía un interés en el proyecto y cierto poder en los requerimientos que se estaban llevando para el proyecto. Por tal motivo, bueno, al final les comentaba de que sí, se le había informado a la señora, pero no se mantuvo en un feedback constante, ni se veía cuál era el punto de vista que ella tenía con respecto a esos requerimientos, ¿no? Por ejemplo, con respecto a la instalación de esa antena. Entonces, ahí en que se falló a nivel de líder, a nivel de gerente de proyecto, bueno, en mantener ese feedback, en mantener esa dinámica de decirle, señora, dentro de 2 semanas le vamos a hacer la instalación de las antenas en el edificio. Dentro de una semana, acuérdese, a la siguiente semana, dentro de una semana, acuérdese la instalación. Y 2, 3 días antes de decirle, mañana, pasado mañana, hacemos la instalación. ¿Qué pasó ahí? Bueno, que se le informó 3 meses atrás y después ella tuvo, digamos que un lapsus de memoria ahí y se olvidó y después no quería probar la instalación de esa antena. Al final todo resultó eh, pudo fluir en la ejecución de ese proyecto, pero bueno, eso se pudo haber evitado manteniendo informada y en la dinámica del progreso del proyecto a ese stakeholder. Y súper importante, todos, absolutamente todos los stakeholders deben ser identificados. Aquí no se vale, fulanito me cae mal, sí, tiene que ver con el proyecto, pero no le voy a decir nada porque fulanito me cae mal. No. Tampoco es válido de que no, a esa persona no le diga, porque capaz y tiene, qué sé yo, sentimientos ocultos. Tampoco es válido. Siempre debemos de ahí, de en esos momentos, de dar a lucir nuestras habilidades blandas, en esa capacidad de gestión de emociones, esa capacidad de poder llegarle a alguien y decirle, mira, yo sé que tú estás interesado en la ejecución de este proyecto, aunque tu opinión nos pudiera frenar en cualquier momento,
no me interesa de alguna forma u otra de que tú estés informado y tengamos tu feedback. Súper importante, sí sabemos que hay stakeholders, que hay interesados que son conflictivos, que pueden ser una brecha, que pueden ser una tranca, una piedra en nuestros proyectos, pero ahí hay que ejecutar un proceso de gestión del cambio, de indicarles cuáles son los beneficios, cuáles son los pros, los contras, de que ese proyecto se lleve a cabo exitosamente y bueno, hablar un poco con ellos. Ahí entran bastante las habilidades blandas, pero que esto no sea impedimento, que identificar un stakeholder conflictivo no sea impedimento para incluirlo y mantenerlo informado sobre el proyecto. Ok, y aquí llegamos al módulo 2, aspectos generales de los proyectos o del proyecto. En este módulo que habíamos tocado, bueno, hablamos un poquito de las dos grandes vertientes, de las dos grandes ramas de metodológicas de gestión de proyectos. Hablábamos de metodologías tradicionales o secuenciales o en cascadas y hablábamos de las metodologías ágiles, metodologías dinámicas, en donde muchas cosas podían estar corriendo en paralelo, mucha gente podía estar ejecutando las, digamos que las mismas funciones pero en diferentes roles, digamos que eran mucho, son mucho más dinámicas que las metodologías tradicionales. De todas formas, bien sea la vertiente tradicional o la vertiente ágil, cualquiera de las dos tienen grandes ventajas. Y hoy en día existe un ciclo de vida que se expresa en el PMBOK híbrido, en donde vamos a ver ciertas cosas de metodologías tradicionales y ciertas cosas de metodologías. Sabemos que ya para una séptima versión el PMBOK va a estar más enfocado en gestionar los proyectos con metodologías ágiles o con una mentalidad ágil. Me gusta esa palabra, pero no deja de ver atrás esas buenas prácticas que tienen las metodologías tradicionales. Y para profundizar un poquito más de esto, vamos a primero a ver cuáles son esas características y cuál es esa definición de metodologías tradicionales. Las metodologías tradicionales se basan en etapas secuenciales, en las que se tiene que terminar una fase antes de pasar a la siguiente fase. Esto da lugar a documentos que permiten comprobar el correcto desarrollo y finalización de cada fase. No solo fases, también hablamos de bloque de actividades. Entonces, las metodologías tradicionales, y aquí voy a aprovechar de usar el marcador, vamos a ver si funciona. ¿Sí? Entonces, en las metodologías tradicionales voy a tener un bloque de actividades aquí, termina este bloque de actividades, caigo en el otro bloque de actividades. Uy, 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 se me borró el marcador. Ajá, creo que sí lo están viendo. Ajá, wow. Ok, entonces, termina este bloque de actividades, cuando termine comienza el otro bloque de actividades y así hasta llegar al fin del proyecto. Esto nos permite que en cada fase tengamos una posibilidad de poner un bloque de tareas que nos ayuda a documentar todo el proyecto. Por eso también se le indican metodologías en cascada. Ok, este tipo de desarrollo, o este tipo de metodologías, tiene la ventaja de que permite un control de cada fase por partes de todos los responsables y sus superiores. Aquí el control es bastante estricto, bastante riguroso. Terminaste algo chévere, ya puedes comenzar lo siguiente. Si no terminaste algo, triste. No te vas a salir de ese bloque de actividades o de esa fase hasta que la termines. ¿Ok? Y si falla algo, tienes que volver al inicio de toda la fase. Es algo riguroso, es algo complejo y ya vamos a ver que esto provoca que los proyectos sean muy estáticos. Es decir, que si se necesita cambiar cualquier cosita dentro del proyecto, tengamos que volver al inicio de todo el proyecto y comenzar otra vez casi que desde cero. Normalmente se comienza no desde el inicio, sino desde la planificación, pero eso ya es bastante, ¿no? Entonces, vemos que la estructura de las metodologías tradicionales es algo así. Vamos a ampliar un poco la pantalla. Es algo así.
¿Y qué es? Bueno, sencillo. Las metodologías tradicionales comenzaban, esto estaba muy enfocado a nivel de TI. Comenzaba por un planteamiento del problema, después venía el análisis del problema, ok, el problema es este, bueno, vamos a analizarlo, cómo le llegamos a la solución, después venía un diseño de la solución de ese problema, después de que teníamos analizado y diseñado todo, veníamos a programar y a echar código para crear bases de datos, y después de que programábamos todo, echábamos código, hacíamos las pruebas de una vez. ¿Qué pasaba? Que en las pruebas siempre salían temas y no llegábamos al último punto que era la puesta en marcha de un software, de algún producto en específico. Entonces, si fallábamos en la prueba, nos teníamos que ir nuevamente al planeamiento, al análisis, al diseño, a la programación, y esto era tedioso. Funcionó por unos años, funcionó bien, sí, lograba que los proyectos se culminaran, sí, pero los proyectos culminaban muchas veces tarde, con sobrecosto, con un cliente que ya a lo mejor no tenía los mismos requerimientos iniciales, ya el problema también había cambiado, era complejo llegar a esa puesta en marcha y que todo el mundo estuviera satisfecho. Y llegamos entonces a las metodologías ágiles. ¿Qué son las metodologías ágiles? Bueno, es el conjunto de metodologías más flexibles, esa vertiente más flexible, más no relajada. Hay que destacar esto. Las metodologías ágiles, por su flexibilidad, no significa que sean relajadas o digamos que desorganizadas o de alguna forma u otra más fáciles de manejar, ¿no? Son más flexibles. Y vamos a ver por qué. Y de alguna forma u otra, su fundamento habla de la capacidad de modificar las tareas cuando se encuentran en la propia marcha, con el objetivo de ir ajustando el producto final lo más próximo posible a la exigencia del cliente. Aquí vamos a manejar un término básico en toda metodología ágil y es lo que es el NPV, mínimo producto viable. Siempre, cuando comienza un proyecto por metodología ágil, tenemos que definir cuál es nuestro mínimo producto viable para poderle llegar y poder enfocar todos los requerimientos a esos mínimos que hace falta para emitir o para producir un producto que a lo mejor no lo es todo, no lo abarca todo, pero que es funcional. Y las bases de ágiles básicamente son tres. Es el inicio del proyecto, la elección de los objetivos, de los requerimientos, el desarrollo del sprint, que esto sería una fase de ejecución, y al final el cierre del proyecto. ¿Cómo se estructura a nivel visual una metodología ágil? Tenemos un planteamiento del problema. Aquí no hay tutía, bien sea por metodología tradicional o por metodología ágil, siempre va a haber un planteamiento del problema. Después de ese planteamiento del problema van a haber una priorización, o una enumeración de esos requisitos que están uno por encima del otro. Y esos requisitos siempre van a buscar un producto, que a lo mejor no es el producto final, pero es un producto que va a funcionar. Y una vez que tengamos esos requisitos, entramos a una ejecución de forma iterativa. De si había un requisito uno, 2 y 3 que había que ejecutar, chévere, y se completa un sprint, se completa un ciclo, vamos a ponerlo en marcha. Agarramos otro bloque, otro backlog de requisitos, lo ponemos en un ciclo de iteración, un ciclo de sprint, y de una vez lo lanzamos en marcha, lo ponemos en marcha. ¿Qué pasa aquí? Bueno, que hoy en día podemos ver que las metodologías ágiles van o iban muy asociadas a lo que es el desarrollo de software. Y lo podemos ver en que un software hoy en día tiene una versión 1.1, 1.2, 1.3, y es por eso, porque se le van añadiendo mejoras. Eh, digamos que el objetivo final de ese producto no se termina de cumplir hasta que todas las mejoras sean implementadas y todas las mejoras propuestas por el cliente. Ok, entonces, si bien la metodología ágil dejaba un poquito de lado la documentación, había
Ventajas, pro y contras de las metodologías tradicionales, había pro y contra de las metodologías ágiles, porque la misma flexibilidad de las metodologías ágiles llevaba a tener unos ciclos de vida prácticamente indefinidos. Y aquí es donde había que darle un parado, había que decir, ya va, sí, es bien que nosotros agarremos requerimientos, digamos, esto está funcional y lo pongamos en marcha, pero si no, si el cliente nos va a estar llenando de requerimientos a cada rato, esto nunca va a terminar. Y llegamos al ciclo de vida propuesto por el PMBOK o en el PMBOK propuesto para los proyectos. Este ciclo de vida termina definiendo, termina fusionando estos dos diagramas que vimos de metodologías tradicionales y metodologías ágiles. Lo principal del ciclo de vida de un proyecto es que es una serie de fases por las que atraviesa un proyecto, desde su inicio hasta su cierre. No importa qué metodología se esté abarcando o qué rama, qué vertiente, siempre van a tener un inicio y un cierre. Las fases son generalmente secuenciales, y sus nombres o números se determinan en función de las necesidades de gestión y control. Perdón. En términos generales, se identifica el ciclo de vida con la siguiente fase. La primera es que el ciclo de vida es esto que estamos viendo en pantalla. Va a tener un inicio, va a tener ese famoso inicio, cualquiera de las dos ramas que se maneje. Este es el ciclo de vida, digamos que híbrido. Va a tener una planificación. Si lo conversamos a nivel de metodología tradicional, la planificación se llama planificación, ahí no hay papeles, pero a nivel de metodologías ágiles le dicen priorización de requerimientos. También priorizar requerimientos es una forma de planificar nuestro proyecto. Después viene el ciclo o el proceso de la ejecución del proyecto, y en la ejecución del proyecto tenemos que tener en claro de que esa ejecución es un proceso de mejora continua. Se planea internamente lo que se va a hacer también, se hace, se verifica y se actúa dependiendo de la mejora continua que haya que hacer. Y al final de todo, viene el cierre de los proyectos. Todo proyecto debe tener un cierre, no puede ser infinito, ni los ciclos en la ejecución pueden ser infinitos, ni esas iteraciones que vimos anteriormente. Ese ciclo le vamos a poner limitaciones siempre con un documento inicial del proyecto, en donde por lo menos tenga uno, dos, tres, cuatro objetivos específicos que nos digan, mira, esto es lo que el cliente quiere y esto es lo que se le va a cumplir. Hay un proceso que siempre dejamos, no en el olvido, siempre dejamos por debajo, que es el de control y seguimiento de los proyectos. Pero esto es continuo. Durante todo el proyecto nosotros tenemos que estar pendientes de hacer control y seguimiento. Y tenemos que tener como norte de que la ejecución del proyecto siempre va a ser un proceso de mejora continua, siempre que esté enmarcado dentro del objetivo del proyecto. Tampoco es que es una mejora continua cualquier otra cosa que veamos por ahí en el camino, ¿no? Y bueno, aquí llegamos al final de este módulo, en donde yo les contaba un poquito de la visión integral de un proyecto, el porqué del proyecto, quién va a estar en el proyecto, cuánto nos va a costar ese proyecto a nivel material, a nivel de presupuestario, cuándo vamos a hacer ese proyecto y cómo vamos a hacer ese proyecto. Al final todas estas preguntas entran y nos ayudan a alimentar el plan del proyecto. Importante también saber el qué del proyecto, ¿sí? El por qué y el qué van muy de la mano, ya que eso nos va a indicar el norte de ese proyecto. Estas preguntas las pueden tomar, las pueden anotar, y esas son preguntas que deben hacerse rápidamente cada vez que reciban o empiecen a ejecutar un proyecto. Hablábamos un poquito de las herramientas que vamos a tener para la gestión de proyectos. Hablamos un poco de Trello, de Jira, de Asana, de Project, Open Project, UDPM, SAPPM, bueno, entre otras. Y llegamos al módulo 3, el proceso de inicio de los proyectos. Me hubiese gustado poner proceso de inicio y planificación, pero bueno, ya vimos la información que hablábamos. Aquí llegamos a esta última clase que teníamos. Vamos a hacer una pequeña pausa, ya volvemos. Esta pausa seguro no se van a dar cuenta porque es una vez que se corta. Ok, continuemos con este módulo 3 de los proyectos.
en donde hablábamos de un poquito de cómo darle inicio a ese proyecto, ¿no? Lo primero que hacemos, bueno, es una selección del proyecto, ver cuál es la necesidad del negocio, entender el caso del negocio del proyecto. Hay muchas veces un documento de caso de negocio del proyecto, muchas veces no lo hay. No es que sea un documento, dependiendo de la cultura organizacional y de cómo se gestione todo, no es que sea un documento imprescindible, pero sí es un documento que ayudaría bastante a entender cuál es el motivo que le dio inicio a ese proyecto. Lo siguiente, bueno, es determinar los activos que vamos a tener disponibles durante la ejecución y cuál es la cultura organizacional. La cultura organizacional va a influir, perdón, de una manera positiva o negativa, perdón, positiva o negativa en los proyectos. Es súper importante ver, por lo menos leerse misión y ver cómo es la dinámica dentro de los grupos de la empresa antes de darle un inicio formal a los proyectos. Lo siguiente es dividir el proyecto en fases. Un proyecto no puede estar con todas las tareas ahí acumuladas y de una vez, mira, hagan todas estas tareas. No, es súper importante que un proyecto pueda ser dividido en fases. Lo siguiente es establecer los riesgos. Bueno, y hago una pausa aquí. Las fases siempre van a ser las mismas que vimos en el ciclo de vida de los proyectos: inicio, planificación, ejecución y cierre. Durante toda la ejecución hacemos control y seguimiento de los proyectos. Ok. Lo siguiente es establecer los riesgos iniciales de los proyectos. Hay muchas matrices de riesgo que ya tienen los, unos riesgos iniciales. Ejemplo, hay riesgos tema país, como la luz, como el agua, como la rotación de personal, que ya pueden ir predefinidos en una matriz de riesgo. Los siguientes son los objetivos de ese proyecto. Después hablamos de identificar, bueno, ya aquí estábamos hablando ya aquí estamos hablando de la tercera clase. Después hablamos de identificar los involucrados, ya les comentábamos cuáles eran los involucrados, quiénes son los stakeholders y cuál es la estrategia de control y gestión del proyecto. A los involucrados siempre hay que mantenerlos informados, como habíamos visto, y decirle, mira, la reunión de seguimiento de este proyecto es el primero de cada mes o es los lunes de cada semana. Hay que decirle cuál es esa estrategia de control y gestión que se lleva a cabo dentro del proyecto. Lo siguiente es la elaboración continua y progresiva para ir refinando todas esas estimaciones que hacemos a nivel de tiempo, a nivel de costo, cuando manejamos costos, a nivel de recursos. Eso hay que irlo refinando hasta que llegamos a esa ejecución del proyecto. Quedamos con el plan de alto nivel del proyecto y aquí hablamos del WBS o del EDT, estructura desagregada de trabajo, y aquí hacemos siempre estimaciones de otro orden de magnitud a lo que vemos en los cronogramas, no tan detallado como un cronograma detallado, pero sí a nivel general, unas fases, dentro de esa fase una que otra tarea, para nosotros poder decir, mira, este es un WBS, este es un EDT de alto nivel. Esto es súper importante tenerlo en el inicio de un proyecto. No podemos partir si por lo menos no tenemos definida cuál es la primera actividad de todo el proyecto. Y por último, elaborar y aprobar el acta de inicio de proyecto. Esto es un documento que aconseja muchísimo el PMBOK por varios lados de que se lleve a cabo y se plasme. Y se diga, mira, este es el documento, este es el acta de inicio del proyecto. En esa acta de inicio debe tener plasmado todos estos puntos: nombre del proyecto, el objetivo del proyecto, cuál es el entregable, los entregables del proyecto, quiénes están involucrados, cómo comunicarnos con esos involucrados, se le puede poner hasta unos teléfonos y todo. Pero al final de toda esa acta de inicio, lo más importante es la firma de los involucrados a nivel de cliente y la firma de los involucrados a nivel de equipo técnico.